Jesucristo, roca eterna. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 12, nos dice la palabra de Dios así. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Amén. El bloque comprendido entre los capítulos 4 y 7 de Segunda de Samuel representa el eje sobre el cual gira no solo la historia de la monarquía israelita, sino toda la estructura del plan de redención bíblico. En estos capítulos pasamos del caos de la guerra civil a la estabilidad de un pacto eterno. La exégesis de este texto requiere observar cómo David consolida su autoridad moral, política y finalmente cómo su casa es vinculada a la divinidad mediante el pacto davídico. Amén. La purificación del trono, el juicio sobre la traición, capítulo 4. Este capítulo narra el colapso final de la casa de Saúl. Tras el asesinato de Abner, el reino de Is-Bosé queda sin manos, versículo 1. Una expresión idiomática que denota la pérdida de valor y capacidad operativa. La entrada de Recab y Baana en la narrativa introduce el texto de la justicia retributiva. Estos hombres asesinan a Is-Bosé en su propia alcoba, un lugar que debería ser de máxima seguridad y descanso. Al llevar la cabeza del hijo de Saúl a David, cometen el error exegético de asumir que el reino de David se construye sobre la sangre de sus rivales. La respuesta de David en los versículos del 9 al 11 es una de las declaraciones éticas más potentes de la Biblia. Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Amén. David rechaza la ayuda pecaminosa de los hombres porque confía en la redención de Dios. El término redimir, padá, aquí sugiere que Dios ha sido su libertador, por lo tanto, no necesita libertadores asesinos. Al ejecutar a Recab y a Baana, David envía un mensaje claro a todas las tribus. Él no es un oportunista político. Su trono es santo y la sangre del inocente no será el cimiento de su palacio. Este acto de justicia es el que finalmente convence a las tribus del norte de que David es el líder que necesitan. Amén. Alabado sea Dios. La unificación nacional y la nueva capital, capítulo 5. Este capítulo es el clima de la paciencia de David. Han pasado aproximadamente 7 años y medio desde que fue ungido en Hebrón por Judá. Ahora todo Israel se presenta ante él. El reconocimiento de las tribus, versículos 1 al 3. La base del reconocimiento es triple. Primero, la antropología comparativa, hueso tuyo y carne tuya somos. Segundo, la competencia histórica, tú eras el que sacabas a Israel a la guerra. Y tercero, y más importante, la designación divina. Jehová te dijo, tú apacentarás a mi pueblo. Amén. Aquí aparece por primera vez en la Biblia la figura del rey como pastor, Raas, un concepto que define la monarquía. El rey no es un tirano, sino un cuidador de las ovejas de Dios. Amén. La conquista de Jerusalén, versículos del 6 al 12. La elección de Jerusalén es una jugada maestra de estrategia y teología. Al ser una ciudad jebusea que no había sido conquistada, no pertenecía a ninguna tribu. Al tomarla, David evita favoritismos tribales. La burla de los jebuseos sobre los ciegos y los cojos, versículo 6, subraya la confianza pagana en las defensas físicas. La toma de la fortaleza de Sión convierte a este lugar en el centro del mundo bíblico. Amén. La mención de Irán, rey de Tiro, enviando madera de cedro, versículo 11, es la evidencia exegética de que el reino de David ha alcanzado mucho reconocimiento. David entendió que Jehová le había confirmado por rey, versículo 12, lo que demuestra su humildad. El éxito no es suyo, es un regalo de Dios para el pueblo. Amén. Alabado sea Dios. La liturgia de la regencia. El arca en Sión, capítulo 6. Una vez que el rey tiene su palacio, comprende que la capital está incompleta sin el Rey de Reyes. El traslado del arca
es el evento teocéntrico del libro. Amén. El juicio en Perezusa, versículos del 1 al 11. La exégesis de este pasaje es vital para entender la santidad de Dios. David intenta transportar el arca en un carro nuevo, copiando el método de los filisteos, versículo 7. Pero a Dios no se le sirve con innovaciones mundanas, sino con obediencia bíblica. El arca debía ser cargada por los levitas, según Números capítulo 4, versículo 15. La muerte de Usa al tocar el arca no es un acto de crueldad divina, sino un recordatorio de que la buena intención no sustituye a la reverencia. El lugar es llamado Perezusa, el quebrantamiento de Usa, y David siente un temor santo que lo detiene. La danza de la humildad, versículos del 12 al 23. Cuando David finalmente trae el arca con el orden levítico correcto, su alegría es total. Se despoja de sus mantos reales y viste un efod de lino, la ropa sencilla de un servidor. Su danza, con toda su fuerza, versículo 14, ante Jehová es el acto supremo de adoración. Mical, la hija de Saúl, observa desde la ventana, versículo 16. Exegéticamente, Mical representa la vieja mentalidad de Saúl, la monarquía como privilegio, prestigio y apariencia. Ella desprecia a David por descubrirse ante las criadas. La respuesta de David es tajante: danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. David prefiere ser pequeño ante los hombres para ser grande ante Dios. El juicio sobre Mical, su esterilidad, marca el fin definitivo de la genealogía de Saúl en el trono de Israel. Amén. Alabado sea Dios. El pacto davídico, la promesa eterna, capítulo 7. Este capítulo es considerado por muchos eruditos como el corazón del Antiguo Testamento. Aquí la teología de la alianza alcanza un nuevo nivel. De la casa de piedra a la casa del linaje, versículos del 1 al 11. David, en un gesto de gratitud, desea construir un templo, casa para Dios. Sin embargo, Dios responde a través de Natán con un juego de palabras teológico. Dios le recuerda a David que él nunca ha pedido una casa. Él es un Dios que camina con su pueblo. Entonces viene la promesa. David no construirá una casa para Dios, sino que Dios construirá una casa, dinastía, para David. Amén. A su nombre, gloria. Las cláusulas del pacto, versículos del 12 al 17. Este pacto es incondicional en su duración, pero condicional en su disciplina. Amén. La simiente. Dios levantará un descendiente que saldrá de sus entrañas, el templo. Ese descendiente edificará casa al nombre de Dios, cumplido en Salomón. La paternidad divina. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Esta es la primera vez que la relación padre-hijo se aplica de forma tan directa al monarca. La disciplina sin abandono. Si el hijo hiciere mal, será castigado con vara de hombre, pero la misericordia no se apartará de él como se apartó con Saúl. Y por último, eternidad. Tu trono será estable eternamente. El término hebreo Adolam, para siempre, eleva esta promesa más allá de cualquier reino humano. Amén. La adoración de David, versículos 18 al 29. La reacción de David es entrar al tabernáculo y sentarse delante de Jehová. Su oración rebosa de asombro. ¿Quién soy yo, Señor Jehová, y qué es mi casa? Amén. David reconoce que la grandeza de Israel no se debe a sus méritos, sino a que Dios ha querido glorificar su propio nombre a través de ellos. Amén. Termina pidiendo que la promesa se cumpla, no por su propia gloria, sino para que el nombre de Dios sea magnificado. Amén. A su nombre, gloria. Concluimos. La reflexión de estos 4 capítulos nos muestra la evolución de un hombre que, a pesar de sus imperfecciones, puso la gloria de Dios sobre su propia conveniencia. La transición del capítulo 4, que es justicia, al capítulo 7, gracia, es el mapa del carácter de David. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre de gloria,
Te damos infinitas gracias por la profundidad de tu palabra. Gracias porque en la historia de David vemos reflejada tu fidelidad inquebrantable. Te pedimos que nos permitas tener un corazón que anhele tu presencia por encima de nuestras propias comodidades. Como David anheló el arca en Sión, enséñanos a confiar en que tú eres el quien edifica nuestra casa y nuestras vidas. Que no busquemos métodos humanos para obtener lo que solo tú puedes darnos por tu gracia. Muchas gracias, amado Señor, por Jesucristo, el Rey de Reyes, quien hoy reina sobre nuestras vidas y nos asegura un lugar en su reino eterno. Amén. Que todo lo que estudiemos hoy se convierta en fruto de obediencia y adoración para tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.